Quisiera hablar tocante el tema del sufrimiento y en particularmente el sufrimiento del cristiano, el Hijo de Dios, aquel que ha sido perdonado de sus pecados y delitos y conoce a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida. Pablo escribe en Filipenses 1:29 lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, entender que se nos ha concedido fe para creer en Cristo, como nos dice en Efesios 2:8, es una cosa. Entendemos que en un momento dado estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, éramos hostiles a Dios y nos negábamos a buscarle. Pero se nos ha concedido padecer por Él. ¿Por qué razón Pablo consideraría el sufrimiento a causa de Cristo como un regalo, y mucho menos un regalo al mismo nivel que nuestra fe? Hermanos, sufrimos para tomar algo mejor. Y por esa razón el sufrimiento es un regalo. Porque es lo que tomamos. ¿Qué es lo que tomamos? Eso nos lleva a los propósitos, la razón por el cual Dios trae el sufrimiento en la vida del cristiano. Y primeramente pudiéramos decir la primera razón o el propósito del sufrimiento para el cristiano es para hacernos crecer, hermanos, en la santidad. Hacernos crecer en santidad. David escribe en el Salmo 119 de 67 lo siguiente: antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios, hermanos, en su bondad usará algunas veces el sufrimiento para llamar nuestra atención y para despertarnos a la mentira del pecado en nuestras vidas. Sabemos que para el cristiano el sufrimiento nunca es la condenación de Dios. Se nos dice ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8. Pero el sufrimiento puede ser la bendición de Dios para despertarnos. El dolor, como lo describe C.S. Lewis, insiste en que se le atienda. Dios, dice Lewis, nos susurra en nuestros placeres, habla nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El otro propósito, razón por el sufrimiento en el cristiano es para producir perseverancia. La vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia, como se nos dice en Hechos 12:1 o Hebreos 12:1. Somos responsables de permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, como nos dice en Colosenses 1:23. Y solo podemos hacerlo, hermanos, por la gracia preservadora de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera Dios nos da la gracia para perseverar? Sabemos que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Pero ¿alguna vez has considerado que la manera normal en que lo hace, la manera normal en que nos da la gracia para soportar la tentación, no es enviar alguna fuerza
mística en el momento. No, sino fortalecernos a través de pruebas previas. En Romanos 5:3 Pablo nos recuerda, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. También el otra razón o el propósito y la razón por qué Dios trae el sufrimiento en el cristiano es para hacernos crecer en madurez. Cuando vamos a Santiago, encontramos la misma idea de perseverancia expuesta en Romanos, cuando dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia, hermanos, no es un fin en sí. Él continúa escribiendo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y también el propósito del sufrimiento en el cristiano es para enseñarnos su palabra. David escribe en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. ¿No es esto increíble, hermanos? El sufrimiento es una de las maneras en que podemos llegar a entender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en ocasiones es porque el sufrimiento es lo que suaviza nuestros corazones, para que no solo oigamos, sino también escuchemos. Y como lo expresa Richard Baxter, dijo, el sufrir tanto destraba la puerta del corazón, que la palabra tiene una entrada más fácil. Y una cosa es leer acerca del consuelo de Dios, otra muy diferente, experimentarlo, ¿no es cierto? Dios en su bondad a menudo usa las dificultades en nuestras vidas para enseñarnos su palabra. Y también, hermanos, el otro propósito para el sufrimiento es para ayudarnos a animar a otros. 2 Corintios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿No es esto increíble también? Porque Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. El sufrimiento puede hacer que una promesa en la Escritura se haga realidad, la cual podemos compartir con otros. Puede darnos un corazón más empático. Podemos animar a otros por medio de nuestra propia experiencia de sufrimiento, recordándoles que ellos no están solos. Y también, hermanos, el propósito para el sufrimiento, para el cristiano, es para librarnos de la autosuficiencia. Esto es muy cierto, verdadero, hermanos. En 2 Corintios 1:8 al 9 dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Todos
todos lo necesitamos, ¿no? No confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. No disfruto particularmente de esas noches oscuras del alma. Estoy seguro de que tú tampoco. Pero Dios puede usarlas para alejarnos de nosotros mismos y llevarnos hacia su amor. John Piper escribe lo siguiente: nunca he escuchado a nadie decir: las lecciones realmente profundas de la vida han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad, pero he escuchado a firmes santos decir: todo avance significativo que he hecho en comprender las profundidades del amor de Dios y todo crecimiento profundo con Él ha venido por medio del sufrimiento. Y también, hermanos, el otro propósito es para fortalecer nuestra seguridad. Este propósito quizás suene raro y a primera vista, ya que nuestra inclinación puede ser pensar que el sufrimiento amenazaría nuestra confianza en Cristo. Es lo que dirían muchos. Pero piensa en lo que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 12, 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una señal de verdadera conversión no es que hayamos hecho una oración o pasado al frente, sino que perseveramos. Una persona puede profesar ser cristianos porque es culturalmente aceptable, una nueva forma de conocer amigos, de agradar a sus padres, y sin embargo nunca haber sido convertido. El sufrimiento pone a prueba la genuinidad de nuestra fe. Perseveramos, hermanos. Da evidencia de nuestra fe que es real o egoísta. Perseveramos en medio de sufrimiento, en medio de dolor. Confiamos en el Señor, en su sabiduría, en lo que Él trae en nuestras vidas para nuestro bien siempre. Y también pudiéramos decir, en último lugar, el propósito del sufrimiento es, al fin de cuentas, para glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios en nuestro sufrimiento? Cuando todas las aparentes ventajas de seguir a Cristo desaparecen y todo lo que queda es la promesa de la persecución, y aún así el cristiano escoge siempre a Cristo. Entonces Dios es glorificado. Moisés entendió esto. Se nos dice en la palabra del Señor: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, tomó la decisión económicamente racional de escoger aquello de mayor valor. Escogió a Cristo, no a los tesoros de Egipto. Y eso demostró cuánto valía Cristo. Hermanos, estas verdades bíblicas sobre el sufrimiento
y en particularmente en el cristiano, el propósito de ese sufrimiento es algo, hermanos, que debemos abrazar. Y aunque la respuesta de la Biblia al sufrimiento es principalmente una de fe, más que entendimiento, la Biblia todavía nos da muchos ejemplos de cómo nuestro Dios obra a través del sufrimiento. Y hermanos, ¿cómo usamos estas cosas? ¿Cómo lo podemos usar prácticamente? ¿Cuál es el propósito de conocer estos propósitos de Dios del sufrimiento? Bueno, pudiéramos decir dos cosas en reflexión. Evita el peligro de necesitar entender. Recuerda que te falta de entendimiento. Y no es de ninguna manera una razón para no confiar. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él endurecerá tus veredas. Hermanos, podemos confiar en Dios porque Él ha revelado quién es, no porque explique cada detalle de lo que está haciendo. Así que usa estos propósitos para el sufrimiento como una razón para confiar, no como un sustituto de la fe. Los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento nos ayudan a reconocer el bien que ha obrado a través del sufrimiento pasado, lo que nos ayuda a confiar en Él en el futuro. Y en último, alaba a Dios por la misericordia de esta revelación. Convierte, hermanos, tu sufrimiento en alabanza. ¿No es sorprendente lo que mucho que Dios nos ha hablado acerca de cómo Él usa el sufrimiento? Él entiende nuestra debilidad y nos ha derramado su misericordia a través de su palabra para ayudarnos a confiar cuando los tiempos son difíciles. Oh hermanos, confiemos en Él, aún en estos tiempos difíciles. Confiamos en Él, porque Él es bueno, y todo lo que Él trae en nuestra vida, aún el sufrimiento, es para nuestro bien. Oh, que el Señor nos ayude a confiar en estas verdades bíblicas para el bien de nuestras almas y para el fin, para glorificarle a Él en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.